Bien, en este vídeo te voy a explicar cómo funciona el rectificador trifásico en puente, que como puedes observar lleva el doble de diodos que un rectificador estrella que ya te expliqué en el vídeo anterior. Este circuito ya es importante de cara a su utilización práctica, ya que es una de las etapas que tienen los variadores de frecuencia para convertir la corriente alterna trifásica en una corriente continua que posteriormente van a utilizar un inversor para proporcionar la tensión trifásica alterna en la salida. Así que no te lo puedes perder si quieres saber cómo funciona este circuito, qué intensidades tienen que soportar los diodos, qué tensiones inversas van a soportar los diodos, etc. Te lo explicaré como siempre con todo detalle, así que ánimo y no te lo puedes perder. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Bien, para empezar vamos a suponer que la tensión trifásica que tenemos en la entrada tienen 400 voltios. Siempre cuando hablamos de tensión trifásica nos referimos a la tensión de línea, la tensión que vas a medir entre dos fases, ¿vale? 400 voltios y una frecuencia de 50 Hz. Pero cualquier tensión trifásica es válida porque la explicación va a ser genérica. Bien, en este caso, como tenemos 6 diodos, tenemos que saber qué diodos van a conducir. Y eso lo vamos a hacer de forma muy sencilla. Mira, los diodos de arriba, D1, D2, D3, van a conducir solamente uno, aquel cuya tensión en el ánodo sea la más positiva. Vamos a suponer que tengamos aquí en este punto, como siempre, analizamos en trifásica, como las tensiones están cambiando de valor y de polaridad, analizamos en un instante. Es como si sacásemos una foto y en ese instante, imagínate que en este punto tenemos 200 voltios. En este punto tenemos 30 voltios y en este punto tenemos menos 130 voltios. ¿Vale? Está claro que ¿qué diodo de los de arriba va a conducir? Pues yo digo que el diodo D1. ¿Y por qué? Fíjate, si conduce el D1, en este punto, aquí arriba, vamos a tener aproximadamente 200 voltios. Realmente serían 200 voltios menos la caída de tensión en extremos del diodo. Los diodos de potencia pueden llegar a tener tensiones algo mayores de 1 voltio, ¿vale? Porque por ellos va a circular una corriente importante. Entonces, normalmente esas tensiones, aunque bueno, son mayores de 1 voltio, las vamos a despreciar para hacer un análisis, ¿vale? Y vamos a decir que aquí tenemos 200 voltios, con lo cual este diodo queda bloqueado porque tiene mayor tensión en su cátodo que en el ánodo. Y este más de lo mismo, porque además tiene una tensión negativa en el ánodo. Por lo tanto, queda claro, como ya te expliqué en el vídeo anterior, que conduce el diodo cuya tensión en el ánodo sea la más positiva, la mayor. Bien, entonces conduce el diodo D1, correcto. Y estos no van a conducir. Vale, vamos a ponerlos así. Bien. Entonces, ¿yo qué estoy viendo? Que la corriente, la intensidad, vendría por aquí, por la fase R, vendría por aquí, circularía por la carga, y ahora la pregunta es, ¿y por dónde retorna, por los 3 diodos de abajo, por dónde retorna la corriente? Bueno, pues ahora decimos lo mismo. ¿Qué diodo va a conducir? Y yo digo, va a conducir aquel cuya tensión en el cátodo sea, efectivamente, la más negativa. ¿Por qué? Va a conducir el de abajo. ¿Por qué? Fíjate, porque si conduce el de abajo, ahora la tensión que tengo aquí en este punto, en el ánodo de los otros diodos, son menos 130 voltios. Menos 130 voltios aquí, bueno, estoy como siempre despreciando esa caída de tensión para no lo complicar, Menos 130 voltios aquí, este diodo va a estar bloqueado. Menos 130 voltios aquí, este diodo va a estar bloqueado. Y entonces estamos diciendo que efectivamente conducen los diodos D1 y D6. Sí. ¿Y qué tensión recibe la carga? ¿Qué tensión hay aquí en la carga? VL. ¿Qué tensión habría aquí? Bien, pues realmente lo que tendríamos aquí
en este punto sería la fase R y lo que tendríamos en este punto sería la fase T. ¿Vale? Entonces, la tensión en la carga VL sería la tensión de la fase R menos la tensión de la fase T. Es decir, sería la tensión RT. ¿Qué diodos están conduciendo? Está conduciendo el diodo D1 y el diodo D6. ¿Vale? Esos están ahí, en ON. ¿Vale? Bien. Y vamos entonces a ver qué diodos van a estar conduciendo en todo instante, porque ya sabes que las tensiones están cambiando de valor y de polaridad. ¿Sí? Entonces, fíjate, aquí tengo dibujada en color verde la fase R que la he supuesto con un ángulo 0, es decir, empieza aquí en 0. La fase S, que va retrasada, fijaros que algunos no lo tenéis muy claro. Esto está girando en sentido antihorario. Y si yo me coloco aquí, ¿vale? Y miro hacia allí, como esto está girando así, veo pasar primero la fase R, luego la S y luego la T. ¿Vale? No os liéis con eso. Bien, entonces, la fase R la pinto en 0, ¿vale? En color verde. La fase S la pinto en color negro. Y, como siempre, separé esto 30 grados, 30, 30, 30, 30, 3 por 4, 120. Aquí empezaría la fase S y la dibujo, plus. Y la fase T empezaría otras 4 divisiones, porque 4 divisiones por 30 grados que tiene cada división son 120 grados. Y aquí empezaría la fase S, ¿vale? Como siempre, dibujo una línea para arriba, una línea para abajo, y aquí también en las intersecciones, para que se me sea más fácil dibujar, también hago una línea, y así ya sabéis que donde se cruzan coincide con el máximo de la otra fase. Donde se cruzan coincide con el máximo, donde se cruza coincide con el máximo. Y así te permite dibujar mejor, con más exactitud, las ondas, ¿vale? Porque al principio hacemos unos churros tremendos, ¿eh? Bien, estas son las fases RST. Entonces, ¿cuándo conduce el diodo D1? Cuando la fase R sea la más positiva. ¿Dónde está la fase R la más positiva? Aquí. Entonces, vamos a dibujar que desde este instante hasta este instante, ¿vale? Todo este tiempo es el diodo D1 el que está conduciendo. Luego, esta fase, que es la S, estaría conduciendo el diodo D2, ¿vale? Esta fase estaría conduciendo el diodo D3. Y repetimos lo mismo, el diodo D1. Bien, eso por lo que respecta a los diodos de arriba. Pero, ¿y los diodos de abajo? Hemos dicho que conducen cuando la fase es la más negativa. En este caso, aquí, como es la más negativa, la fase S, es el diodo D5 el que está conectado a la fase S, su cátodo. Por lo tanto, aquí conduciría D5. ¿Vale? Aquí, la fase T es la más negativa. Estaría conduciendo, perdón, lo dije mal. S, así, D5. Aquí la T sería D6. D6. Aquí la R sería D4. ¿Vale? Aquí estaría conduciendo el diodo conectado a la fase S por ser la más negativa, lo mismo, D5, y repetimos, después del D5, D6, que es el diodo que está conectado a la fase T. Bien, entonces ya tengo delimitado los diodos que van a conducir en cada momento. Vale, y fíjate que los diodos conducen desde este ángulo hasta este ángulo. Es decir, fíjate que conducen 1, 2, 3, 4 divisiones. Es decir, conducen durante 120 grados cada diodo durante 120 grados. El diodo de 3, fíjate, conduce desde aquí, desde esta división hasta esta división. 1, 2, 3, 4. 4 divisiones que son 120 grados. Bien.
Pero la tensión que recibe la carga, cuando conducen, vamos a ponerlo aquí, cuando conducen en este caso, vamos a empezar por el principio, el diodo, vamos a empezar desde aquí, ¿vale? Desde esos 30 grados. El diodo D1 y el diodo D5. Durante todo este tiempo, fíjate, durante este tiempo, que son 60 grados, conduce el D5 en este periodo y conduce el D1. D1 y D5. ¿Qué tensión recibe la carga? RS. O sea que la carga recibe RS. ¿Dónde tengo aquí dibujada la tensión RS? Fíjate, la tensión de RS, estas tensiones que tengo aquí, son las tensiones de línea. Y hay que saber, hay que recordar que en este caso la tensión RS está adelantada, adelantada respecto a R 30 grados. 30 grados es una división, ¿vale? Entonces por eso empecé a dibujar en verde la tensión RS 30 grados antes que la R, que empezó en 0, ¿vale? 30 grados antes. Luego la ST la pinto, como veis, 90 grados retrasada respecto a R. 90 grados sería 30 y 30, 60 y 30, 90. Fíjate aquí, 1, 2, 3, 3 divisiones, estos serían 90 grados, 30, 30, 30, ¿vale? ST y la otra, en azul, 4 divisiones retrasadas respecto a ST, que sería la TR, ¿vale? Y así tengo las tensiones de línea. Entonces, durante este tiempo que conducen los diodos D1 y D5, ¿qué tensión? Que sería 30 grados, que sería desde aquí hasta aquí. ¿Qué tensión tenemos en la carga? La tensión que tenemos en la carga es RS, por lo tanto, recibiría este trozo. Este sería el trozo de tensión que está recibiendo la carga en la RL, ¿vale? Y ahora, D1 y D6 estarían en los otros dos tramos, en los otros dos periodos de 60 grados. Fíjate que aquí estaría conduciendo el diodo D1 desde aquí y el diodo D6. D1 y D6. Cuando conducen D1 y D6, la tensión que recibe la carga, ¿quién es? D1, R y D6, T. Es decir, está recibiendo la tensión de línea RT, ¿vale? ¿Dónde está la tensión de línea RT? Aquí tengo dibujada en azul la contraria, la inversa, TR. Y yo tengo que dibujar RT, ¿sí? Entonces, ¿dónde está RT? RT estaría ahí, ¿vale? Ahí, que sería este trozo, este trozo de aquí, durante este periodo de 2 divisiones, ¿vale? De 60 grados, cada 60 grados conducen 2 diodos distintos, ¿vale? En el siguiente periodo, que serían estos dos, está conduciendo el diodo D2 y está conduciendo el diodo D6. D2 y D6. Es decir, tendríamos la tensión ST, que sería esta en color negro, Durante la siguiente sería D2 y D4, que sería SR, ¿vale? SR. Fíjate que aquí tengo dibujado en verde RS y la que tengo que dibujar en la salida es SR, es decir, la inversa de esto. Entonces la pinto ahí.
y ya me doy cuenta de lo que tengo en la salida, que son estas señales así, ¿vale? ¿Y qué observo? Observo que el rizado es mucho menor que en el rectificador en estrella. Y observo que este rizado tiene una componente alterna, esto es una tensión continua, pero hay una variación. Y esa variación es debido a una señal alterna o una serie de señales alternas, pero ¿qué frecuencia tiene este rizado? Entonces, si te das cuenta, en un periodo de la señal, vamos a pillar desde aquí, desde 30 grados, hasta aquí. En color, perdón, a ver, hasta aquí. Este sería, efectivamente. Fíjate que sería medio de aquí, bueno, vamos a empezar en cero, medio de aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y medio de aquí. Es decir, 6 ondulaciones. Por lo tanto, esta frecuencia es 6 veces mayor que la frecuencia de la red. Por lo tanto, este rizado tiene una frecuencia de 300 hercios, como veremos después en el simulador, ¿vale? ¿Y qué valor de corriente continua tiene esta? Es decir, si hacemos los cálculos matemáticos, que no los voy a hacer porque hay que hacer una integral y demás, si hacemos los cálculos matemáticos, la tensión en la carga resultaría 3 raíz de 3 partido de pi por el valor máximo de la tensión de fase. Fíjate que el valor máximo de la tensión de fase, en mi caso, Vm, son 230 por raíz de 2. ¿Vale? Y la tensión de la línea son 400 voltios, porque si multiplicamos los 230 eficaces de la tensión de fase por raíz de 3, dan aproximadamente 400 voltios. Bien, y fíjate que en la tensión continua que teníamos en el rectificador en estrella, aquí teníamos un 2. Eso quiere decir que la tensión en este rectificador es justamente el doble que en el rectificador en estrella. Y la corriente por la carga, ¿a quién sería? Pues la corriente promedio por la carga sería la tensión de línea dividido por la resistencia de carga. En este caso, 3 raíz de 3 partido de pi, V máxima partido por RL. Bien, y esa corriente que viene por aquí, esa corriente promedio que viene por aquí, I sub L, ¿cuál sería la corriente que tienen que soportar los diodos cuando conducen? Pues siempre va a aportar, cada 2 diodos siempre van a aportar 1/3 de la corriente de salida, exactamente igual que en el rectificador en estrella. Cuando conducen el 1 y el 6, en ese tiempo aportan 1/3. Cuando conduce el 2 y el 6, por ejemplo, aportan otro tercio. Y así sucesivamente. Fíjate que el diodo de 1 conduce durante este tiempo, el diodo de 2 conduce durante este tiempo y el diodo de 3 conduce durante este tiempo. ¿Vale? Y justamente desde aquí hasta aquí es el periodo de la señal de fase. Son los 20 milisegundos, ¿vale? Desde aquí hasta aquí, ¿sí? Es el 1 partido de 50 hercios, los 20 milisegundos de periodo. Y conduce, como veis, 3 diodos durante todo ese tiempo. Entonces, cada diodo se reparte 1/3 de la corriente de salida. Por lo tanto, la corriente por cada diodo es la corriente de salida dividido por 3, ¿vale? Bien, entonces ya sabemos la corriente que tiene que soportar cada diodo. Bien, y ahora vamos a ver la tensión inversa que tiene que soportar cada diodo. Y vamos a considerar el diodo D2, vamos a analizar el diodo D2, ¿vale? Y vamos a suponer que están conduciendo el diodo D1 y D6. Entonces,
¿Qué tensión tenemos en el ánodo? Tenemos la tensión en S, ¿vale? Es decir, que la tensión en el diodo, en D2, sería, la tensión en su ánodo sería Vs menos la tensión en su cátodo. ¿Y la tensión en su cátodo quién es? Como está conduciendo el diodo D1, es R, VR. Por lo tanto, lo que estamos viendo es la tensión SR, es decir, que la tensión que tiene que soportar cada diodo es la tensión de línea. Y la tensión inversa que tiene que soportar cada diodo, ¿qué sería? Bueno, pues aquel diodo que no conduce tendría que soportar la tensión de línea, la máxima, el valor máximo de la tensión de línea. ¿Y quién es el valor máximo de la tensión de línea? Pues el valor máximo de la tensión de fase multiplicado por raíz de 3. ¿Vale? Como yo pongo aquí, esto sería la tensión eficaz de fase por raíz de 3. Esto sería la tensión de línea eficaz. Por raíz de 2 sería la tensión máxima de línea. ¿Vale? Entonces, los diodos tienen que soportar una tensión inversa que sería justamente raíz de 3 multiplicado por la tensión máxima que tenemos en cada fase. En mi caso, 220 por raíz de 2. Si trabajas con una tensión de fase de 120 voltios, pues sería 120 voltios por raíz de 2. Así de sencillo. Bien. Por último, vamos a dibujar, vamos a visualizar la tensión que visualizaríamos en un osciloscopio. Cuidado con visualizar tensiones alternas en los osciloscopios, ¿vale? Probablemente haga un vídeo para avisar de los peligros que conlleva el trabajar con osciloscopios y con corriente alterna directamente conectada a la red, ¿vale? Entonces, si visualizásemos en un ordenador, en un simulador, la tensión de un diodo, vamos a considerar lo mismo que en el vídeo anterior del circuito en estrella, del rectificador en estrella. Vamos a considerar la tensión que tiene que soportar el diodo D1, ¿vale? Entonces, fíjate, el diodo D1 conduce desde este instante hasta este instante, ¿vale? Desde 30 hasta 150 grados. O sea, desde aquí, vamos a dibujar un color rojo, desde aquí hasta aquí, durante todo este tiempo, el diodo D1 nos está conduciendo, ¿vale? Bien. Luego, ya no conduce. ¿Y entonces qué tensión estaría soportando el diodo D1? Va a depender de aquellos diodos que conduzcan, ¿vale? Entonces, cuando conduzca el diodo D2, estará soportando la tensión RS. Cuando conduzca el diodo D3, estará soportando la tensión RT, ¿vale? Entonces, RS la tengo aquí. Fíjate, cuando conduce el diodo D2, conduce desde aquí hasta aquí, hasta este instante, hasta este instante, hasta este instante. Entonces, durante todo este tiempo estaría soportando la tensión RS. Pero cuando conduce el diodo D3, que sería desde este instante, ¿qué tensión estaría soportando? Te dije, la tensión RT. Y yo aquí la que tengo dibujada es TR. Fíjate, tengo dibujada TR. Y tengo que dibujar la contraria, RT, que sería esta. Entonces, estaría soportando todo esto, más todo esto. Y aquí volvería otra vez a empezar. Ahí conduciría y aquí tendría que soportar la tensión RS. Y aquí más de lo mismo. Vale. Bien. Pues esta sería la onda que estaría visualizándose, ya digo, con cuidadín, visualizándose en extremos de un diodo. Cuando estamos en rectificación trifásica en puente, o también se suele llamar de doble onda. Bien, aquí tengo el circuito simulado. Estoy midiendo aquí con este voltímetro la tensión continua y está con un valor de 532 aproximadamente voltios, ¿vale? Recuerda que la tensión de fase eficaz son 230 voltios, ¿sí? Con este osciloscopio estoy visualizando las tres tensiones de fase que tienes aquí dibujadas en color amarillo, rojo y azul. Bien. Por este otro osciloscopio, con este otro osciloscopio, el S2,
tengo visualizada la tensión continua en la salida, ¿vale? Y la tensión que soporta el diodo D1, que es aproximadamente como la que te he dibujado, ¿vale? La tensión de salida sale muy distorsionada por el tipo de simulación que estoy realizando, pero en teoría sería semiciclos como te había dibujado. Bien, también estoy midiendo aquí la corriente promedio en la salida en torno a unos 16 amperios. Y como puedes observar aquí por este diodo estoy midiendo una corriente de 5 amperios aproximadamente, 5, algo, que sería aproximadamente, ya digo, un tercio de la corriente de salida. La corriente por los transformadores, la corriente por el transformador trifásico, que en teoría esta sería la corriente de línea, es una corriente alterna y aquí estaríamos midiendo un valor eficaz de 12,8 amperios, ¿vale? Y 230 voltios eficaces. Interesante del simulador es que nos permite ver qué es lo que pasa con una avería. Como ya te había dicho, vamos a parar el simulador. ¿Qué ocurre si este diodo queda en circuito abierto o este? Es decir, uno de los diodos queda en circuito abierto. ¿Qué es lo que ocurriría? Bien, pues vamos a suponer que el diodo 2, voy aquí a propiedades y digo fallos, que esté abierto el terminal de ánodo, ¿vale? Entonces, hacemos la simulación y como puedes observar, en la tensión de salida, ahí ves que falta parte de la tensión de salida, ¿de acuerdo? Y también en el diodo D1, como este diodo no está, solo estaría recibiendo la tensión entre la fase R y la fase T, cuando fuese el caso, ¿vale? Porque este no existe, ¿vale? Y entonces nunca le va a llegar la tensión de la fase S. Siempre le va a llegar la tensión cuando él conduce, y cuando no conduce, la tensión de la fase RT. Es cuando conduce el diodo de 3. Bien, esto sería cuando falla uno de los diodos. Pero imagínate que fallan, bueno, vamos a verlo también aquí, si visualizamos aquí las ondas, las 3 fases, en automático, fíjate que las 3 fases no me están fallando, ¿vale? Las 3 fases, porque puede ocurrir que la tensión en la salida dé el mismo síntoma de que una fase, estuviera fallando. Entonces, cuando miramos aquí con el osciloscopio, visualizaríamos que las 3 fases están bien. Por lo tanto, es un problema de los diodos, un problema en un diodo, que en este caso fuera el diodo 2. Bien, y vamos a ver qué ocurriría si falla otro diodo de una de estas fases, ¿vale? Imagínate el diodo de 6, vamos a ver una avería, fallo, que esté abierto el terminal de ánodo, por ejemplo. Entonces, si ejecutamos, ves que aún así todavía estamos con menos tensión de salida. Es decir, tendríamos 354 voltios ahora. Si este diodo lo ponemos bien, que no tenga ninguna avería, ahí, y lo ejecutamos, tendríamos 445 voltios, ¿vale? Y si ninguno de los diodos, como vimos antes, estaría en avería, pues está claro que la tensión se restablecería al valor que correspondería. Y lo mismo pasa con la corriente. Si un diodo me falla, pues también tendríamos un aporte menor de corriente, ya que no podemos tener corriente por una fase, es decir, que la corriente de salida se reduciría a un tercio. Y nada, como siempre, agradecerte la atención prestada hasta el final del vídeo, darle al me gusta si te gustó realmente, así apoyaréis al canal, y si te gustan mis vídeos, pues suscríbete, y si quieres hacerte miembro del canal, también me vas a ayudar muchísimo a que vaya mejorando todos estos aspectos técnicos de calidad de vídeo y demás. ¡Sí! ¡Sí!